En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La clase número 15 de Escatología. Ven Espíritu Santo, ven a mí Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior, para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades del Espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más claridad, de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Bienvenidos pues, queridos hermanos y hermanas, a nuestra clase número 15 de Escatología, donde estamos meditando sobre los novísimos del hombre, ¿verdad? Las últimas cosas: muerte, juicio, purgatorio, cielo e infierno. Les envié más temprano este día la reflexión que hace el Papa San Juan Pablo II y el Papa Benedicto XVI acerca de estas postrimerías del hombre, a estos novísimos, a esta escatología humana. Todas son palabras sinónimas en este sentido, porque se refieren al final de nuestra vida terrena. Los papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI han dicho que debemos hablar del cielo y del infierno. ¿Qué dice Papa Benedicto? Papa Benedicto, durante un encuentro con los sacerdotes de la diócesis de Roma el 7 de febrero del 2008, dijo en las prédicas sobre la realidad del cielo y del infierno que deberían retomarse para bien de los fieles. Estas son las palabras del Papa Benedicto. Dice: quizá hoy en la iglesia se habla demasiado poco del pecado, del paraíso y del infierno. También por este motivo he querido tocar el tema del juicio universal en la encíclica Spe Salvi, que se las recomiendo que la lean. En el último apartado de Spe Salvi habla de las cosas finales, de los novísimos del hombre. Sigue diciendo el Papa: quien no reconoce el juicio definitivo no conoce la posibilidad del fracaso y la necesidad de la redención de Cristo. Quien no trabaja buscando el paraíso no trabaja siquiera para el bien de los hombres de la tierra. El nazismo y el comunismo afirmaron que solo querían cambiar el mundo y sin embargo lo destruyeron. Reflexiona finalmente pues el Papa Benedicto XVI, y en su carta encíclica Spe Salvi, que quiere decir sobre la esperanza cristiana, la esperanza de salvación, a partir de los numerales 41 en adelante, Papa Benedicto habla del juicio como un lugar de aprendizaje y de ejercicio de la esperanza. Acuérdense que el Papa en este documento está hablando sobre la esperanza cristiana, la segunda virtud teologal que recibimos en el bautismo, ¿se acuerdan? Fe, esperanza y caridad. Me gustaría que reflexionaran algún momento en esta encíclica Spe Salvi. Puede ser que yo les envíe algún resumen para que lo lean, porque es importante que sepamos qué es lo que nos dicen nuestros pastores, porque a veces en la reflexión de la semana pasada que algunas de los alumnos dijeron que era como muy chabacán el discurso del San Juan María Vianney, que era muy duro, que era muy pesado, que ahora hay que tratarnos como más suavecitos.
yo creo que tenemos que estar acorde con el magisterio de la iglesia, que la iglesia predica ciertamente la misericordia, pero también predica la justicia, y las dos a un mismo nivel. A un mismo nivel definitivamente, porque la misericordia y la justicia caminan de la mano. Son dos elementos que definen la paternidad divina de Dios. Tenemos que estar claros porque con Dios no se juega. Y a veces con la predicación blandengue y sola de la misericordia, el mundo está como está porque ya no creemos ni siquiera en Dios. Después de que lo pusimos demasiado suave y demasiado tonto, a Dios pues ya no nadie le cree. Muy bien. ¿Qué dice el Papa San Juan Pablo II? Juan Pablo II tiene un libro que se llama Cruzando el umbral de la esperanza. Ese es otro libro que los cristianos deberíamos de leer, pero nadie lee nada. El libro del Papa San Juan Pablo II se llama Cruzando el umbral de la esperanza. Así se titula uno de los capítulos de este libro. La vida eterna todavía existe, estamos perdidos, esa es la gran pregunta, y el título pues de este capítulo que habla sobre este tema de las postrimerías del hombre. Dice el Papa San Juan Pablo II: las prédicas antes del Concilio Vaticano II solían recordar nuestro futuro después de la muerte. Y decía: acuérdate de que al fin te presentarás ante Dios con toda tu vida, que ante su tribunal te harás responsable de todos tus actos, que serás juzgado no solo por tus actos y palabras, sino también por tus pensamientos, incluso los más secretos. Según el Papa San Juan Pablo II, dice, se puede decir que tales prédicas, perfectamente adecuadas al contenido de la revelación del Antiguo y del Nuevo Testamento, penetraban antes del Vaticano II profundamente en el mundo íntimo del hombre, sacudían su conciencia, le hacían caer de rodillas, le llevaban al confesionario, producían en él una profunda acción salvífica. El libro Cruzando el umbral de la esperanza de 1994. Yo lo tengo, pero acuérdense que los libros no se prestan, pues los libros, el que lo presta es un tonto y el que lo devuelve es más tonto todavía, ¿verdad? Muy bien, sigamos viendo qué dice el Papa San Juan Pablo II. Dice, el hombre en una cierta medida está perdido. Se han perdido también los predicadores, los catequistas, los educadores, porque han perdido el coraje de amenazar con el infierno. Y quizá hasta quienes los escuche haya dejado de tenerles miedo a estos predicadores modernos, porque ya no infunden el temor. No es que hay que tenerle miedo a Dios, sino el miedo a la propia condenación. Porque recuerden que Dios nos condena. Nosotros mismos nos condenamos con nuestros actos, con nuestra vida totalmente de cara en contra de Dios. Con todo esto expuesto, a lo largo de estos capítulos, hemos tratado de dar a nuestra vida en la tierra su justa significación y su justa medida para no estar perdidos ni en el tiempo ni en el espacio. Decíamos que uno de los capítulos iniciales, que los hombres y mujeres de hoy parecemos andar por esta vida sin rumbo y sin medida del tiempo, ya que no sabemos hacia dónde vamos al final de esta vida en la tierra y además no sabemos medir el tiempo de aquí con reloj de eternidad. Hemos perdido el rumbo definitivamente, hemos perdido nuestro norte, porque ya la misma predicación de la fe, la transmisión de la fe se ha licuado. Una fe blandengue es la que
el mundo y la iglesia está transmitiendo hoy por hoy. La vida en la tierra es solo una preparación para la otra vida, la que nos espera después, la verdadera vida. Y esa preparación es muy corta, es cortísima. Si la comparamos con la medida de la eternidad, la cual es infinita, y como preparación que es esta vida, debe servirnos justamente para eso, para prepararnos. Y estar preparado significa, como decía San Francisco de Sales, vivir cada día como si fuera el último día de nuestra vida en la tierra. Pensar que en cualquier momento, en cualquier día, en cualquier lugar, puede sobrevenirnos el final. El momento de presentarnos ante Dios y dar cuenta de los pensamientos, palabras, obras y omisiones que tuvimos durante nuestra vida aquí en la tierra. Nuestra verdadera patria es el cielo, aquí estamos de camino y nosotros creemos que vamos a ser eternos aquí en la tierra. La vida en la tierra se acaba y eso tiene que hacernos pensar en el momento de presentarnos ante el tribunal de Dios. Un tribunal, por supuesto, de amor y de misericordia para los que vivieron bien la vida, pero un tribunal de justicia para los malvados y los perversos. Ahí es donde nosotros debemos ubicarnos en qué camino vamos, si vamos en el camino de los malvados o si vamos en el camino que vamos caminando todos los buenos. Yo me incluyo porque esa es mi esperanza. Mi esperanza es ir a la casa de mi Padre, donde Él me espera con los brazos abiertos. Nuestra esperanza es llegar al cielo y a la resurrección para la vida, esa resurrección prometida por Cristo para aquellos que le aman y para aquellos que hagan la voluntad del Padre. Debemos entonces vivir cada día haciéndonos merecedores de esa esperanza de cielo y de resurrección. De manera que cuando nos llegue el día más importante de nuestra vida, aquel día de nuestro encuentro definitivo con el Señor, podamos ser contados entre sus elegidos. Definitivamente que seamos contados a la derecha de Dios. Venga bendito de mi Padre, ¿verdad? El Papa San Juan Pablo II pone algunos ejemplos de los verdaderos predicadores de las cosas últimas que han habido durante algunos espacios de la historia de la Iglesia, ¿verdad? Dice el Papa, por ejemplo, San Vicente Ferrer. A finales del siglo XIX, San Vicente tomó el tema del juicio final como centro de su predicación y con esa predicación conmovió a la Europa entera del siglo XIX. San Vicente Ferrer. Otro, San Roberto Bellarmino. Roberto Bellarmino, doctor de la Iglesia. Él vivió a mediados del siglo XVI, o sea, 1550 y pico, en el tiempo de los protestantes, ¿verdad? Él predicaba también en Europa sobre el final y sus predicaciones fueron recogidas por escrito en un libro llamado Las últimas cuatro cosas: muerte, juicio, cielo e infierno. Valdría la pena porque en internet hay mucha literatura de San Roberto Bellarmino, de San Vicente Ferrer, de San Alfonso María Ligorio, que está a la par de San Juan María Vianney, el santo cura de Ars. San Juan María Vianney y San Alfonso María Ligorio, ellos tienen sus propios libros, ¿verdad? San Alfonso María Ligorio tiene un libro titulado Preparación para la muerte. No sé si se acuerdan que reflexionamos en algunos videos sobre este libro de San Alfonso María Ligorio, Preparación para la muerte. Mas ya comienza el juicio, decía San Alfonso. Se abren los procesos que serán la conciencia de cada uno. Se sentó a juzgar, dice el libro de Daniel, y se abrieron los libros. Daniel 7:10. Testigo será
Finalmente, el mismo juez que ha presenciado todos los ultrajes que le ha hecho el pecador. Yo soy juez y también testigo, dice el Señor en Jeremías 29:23. Y San Pablo añade que el Señor en aquel momento sacará a la luz las cosas escondidas en las tinieblas, en la primera carta a los Corintios capítulo 4. También habrá público delante de todos los hombres. Dios hará público delante de todos los hombres los pecados de los condenados, aún los pecados más secretos y los más vergonzosos. Dice, descubriré tus infamias ante tu misma cara, dice el libro de Nahum, capítulo 3, versículo 5. Opina el maestro de las sentencias, Pedro Lombardi, del siglo XII, y con él otros teólogos, que los pecados de los elegidos no serán entonces declarados, sino que permanecerán ocultos, como dice el rey David en el Salmo 31. Dice el Salmo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido encubiertos, han sido perdonados por Dios. Entonces están en el fondo del mar. En el juicio final dice este texto de San Alfonso María de Ligorio que los pecadores delante de toda la multitud de todos los hombres que han existido en todos los tiempos, el día del juicio final, vamos a estar presentes todos en ese juicio y Dios va a revelar al mundo entero los pecados que cometieron los malvados, los hombres pecadores, los condenados. Todos sus pecados pecados vergonzosos. Pero dice San Alfonso que a la par de San Pedro Lombardo del siglo XII, que los pecados de los elegidos en el juicio final van a ser ocultados. O sea, el Señor no nos va a avergonzar el día del juicio final, sino que será ratificada nuestra salvación, nuestra elección si elegimos el cielo. Yo pienso que el juicio final para los justos va a ser un momento de glorificación incluso para todos nosotros los salvados, porque los pecados que hayamos cometido, porque todos hemos cometido pecados y algunos feos, ciertamente Dios, como ya los perdonó, los tiene ocultos. Nadie se tiene que dar cuenta. Eso dice el Salmo 31. El autor de la imitación de Cristo trata así el tema del juicio. Dice, mira al final en todas las cosas y de qué suerte estarás delante de aquel juez justísimo, al cual no hay cosa encubierta, ni se amansa con dádivas, no es sobornable, quiere decir esto, ni admite excusas, sino que ese juez justo juzgará justísimamente, valga la repetición de la palabra justicia. Oh ignorante y miserable pecador, dice la imitación de Cristo, ¿qué responderás a Dios que sabe todas tus maldades? Y por último, el Concilio Vaticano II, para los que no creen que la Iglesia nunca ha hablado de las postrimerías del hombre. La Iglesia ha hablado de la misericordia, pero también ha hablado de la justicia divina. Fíjense lo que dice el Concilio Vaticano II sobre el fin del hombre. El Concilio Vaticano II, recuerdan que culminó en 1965. Este concilio no se queda atrás con estas realidades últimas del hombre. La cita del concilio que el Papa San Juan Pablo II menciona, que se titula Índole escatológica de la Iglesia peregrina y su unión con la Iglesia celestial. Pueden buscar esta cita, Lumen Gentium, numeral 48. De este capítulo, el Papa San Juan Pablo II extrae algunas líneas y dice, la Iglesia no alcanzará su consumada plenitud, sino en la gloria celeste, cuando llegue el tiempo de la restauración de todas las cosas, como dice los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, 21. Y cuando
junto con el género humano, también la creación entera será perfectamente renovada en Cristo, dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1, en los Colosenses capítulo 1, la segunda carta de Pedro capítulo 3. Y como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según la amonestación del Señor, que velemos constantemente para que terminado el único plazo de nuestra vida terrena, como dice la carta a los Hebreos capítulo 9, merezcamos entrar con Él a las bodas y ser contados entre los elegidos, según Mateo 25:31. Y no se nos mande como a siervos malos y perezosos, de Mateo 25, ir al fuego eterno, a las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes, dice también San Mateo capítulo 22. Pues antes de reinar con Cristo glorioso en el cielo, todos debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuenta cada uno de las obras buenas o malas que hayamos hecho en nuestra vida mortal, dice San Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 5. Y al fin del mundo saldrán los que obraron el bien para la resurrección y vida, y los que obraron el mal para la resurrección de condenación, dice San Juan capítulo 5, 29, y la carta a Tito en el capítulo 25 de San Pablo, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de lo claro que ha sido este último concilio Vaticano II con respecto a estas últimas cosas, el Papa San Juan Pablo II no duda en afirmar lo siguiente. Decía el Papa: el hombre de la civilización actual se ha hecho poco sensible a las cosas últimas, ya no cree en el final, ya no se cree en la escatología. La escatología se ha convertido en cierto modo en algo extraño al hombre contemporáneo. Fíjense ustedes que es una clase de teología que el mundo desconoce. Nosotros somos dichosos porque el Señor nos revela las cosas últimas para que el día de nuestra comparecencia ante el Dios amor y justicia vayamos felices a ese encuentro y no que vayamos atados de pie y mano por el demonio que nos presenta ante el juicio e inmediatamente Él se encarga de llevarnos al infierno. Entonces, dice el libro del Apocalipsis, el día del juicio final, dice: alégrense, levanten la cabeza, porque ha llegado el día de su resurrección, el día de su liberación. Esa es la palabra que usa el Apocalipsis. Este es el día de tu liberación, alégrate. Nos vamos a alegrar los que fuimos verdaderamente hijos de Dios. Los que fuimos enemigos de Dios, vamos a ir, como les repito, atados por el demonio de pie y mano, para que no nos escapemos de él, y nos llevará directamente al infierno. Muy bien, esto es lo que dice Papa Benedicto y Papa San Juan Pablo II, para aquellos que tenían duda de que por qué la iglesia ahora solo habla de la misericordia. Porque hablar de la condenación, del infierno, es un lenguaje muy duro. Yo creo que no debemos de tener miedo. Debemos de tener miedo al día del juicio final si no nos preparamos como Dios quiere que nos preparemos, con esta formación y con esta vivencia de esta fe que el Señor nos regala con estas clases que son un don de Dios, son una maravilla, porque no crean que solo ustedes. Yo también aprendo porque fortalezco mis conocimientos, reavivo mi fe, refuerzo mi esperanza en el Señor a través de estas clases y a través de esta convicción que el Señor me ha dado, pues, como conocedor de sus cosas. Habíamos hablado en la página 5 del folleto de los novísimos, ¿se acuerdan ese folleto? Que es el que estamos meditando, que es de 339 páginas ese folleto. Estamos en la página 5. Deberían de imprimirlo en algún momento que tengan la oportunidad, porque esto es una cosa preciosa. Aunque yo podría acomodarlo porque está como
en los márgenes, está muy grandes los márgenes y eso consume muchas páginas. Si quieren yo se los puedo reacomodar para que salgan al menos unas 300 páginas, puedes quitarle por lo menos unas 40, 60, 80 páginas menos. Si reacomodamos bien el texto y el tipo de letra, el número de la letra, yo creo que podría quedar un poco menor. Y si lo sacamos en más allá, 300 folletos, 300 copias, significa que son 150 pesos, porque son a 5 reales. Entonces yo creo que valdría la pena que lo sacaran. Les ofrezco reacomodarlo para mandárselos nuevamente, este folleto de los novísimos. La muerte, el juicio, el infierno y la gloria. El cielo y la gloria y el infierno. Es al revés la cosa. Muy bien, estábamos hablando en ese fin último del hombre, ese hombre caminante, ese hombre que va hacia la casa, como viandante, caminante, como peregrino. Somos peregrinos en esta tierra. Entonces, en el estado de fin definitivamente alcanzado, cuando lleguemos a nuestro fin propiamente dicho, cuando no muramos, lleguemos al fin de esta vida terrena, cuando llegaremos a este fin terreno, cuando alcancemos la bienaventuranza. Y alcanzar la bienaventuranza es haber poseído el fin último hacia el cual nosotros vamos caminando. ¿Y cuál es el fin último de nosotros? El encuentro con Dios, para vivir con Él en su casa, vivir en nuestra casa, la casa del Padre, ¿verdad? Por su lado, los condenados se encuentran a la hora de la muerte en el término de su condenación. Esto es de su fin perdido definitivamente, porque el que se condena pierde ese fin último hacia el cual estamos llamados toditos. Por su lado, las almas del purgatorio ni se encuentran en vía, que no pueden merecer ni perder el fin, ni se encuentran en el término alcanzado definitivamente. Por lo tanto, puede decirse que se encuentran en una situación intermedia, a saber, en el término de la gracia, pero todavía no en el de la gloria. O sea que las almas que están en el purgatorio ya han llegado a su fin, pero en parte, en una parte intermedia, porque el purgatorio no es intermedio entre el purgatorio y el infierno. Eso nada tiene que ver el infierno aquí. El purgatorio es solamente para los salvados. Entonces, el que llega al purgatorio significa que ya alcanzó de una manera intermedia ese fin que iba persiguiendo, en la salvación eterna. Ya no se condenó, ya se salvó. Ya tiene la gracia de la salvación. También dice el texto que no puede ni merecer ni perder el fin. O sea que los difuntos, como ya no son hombres viandantes, caminantes, hombres vivos, ya no podemos obtener méritos. Pero ya no perdemos los méritos ganados, eso quiere decir, ya no perdemos los méritos ganados, pero ya no podemos ganar más méritos. ¿Por qué? Porque en el purgatorio es un lugar de purificación y ahí es solamente pagar lo que se debe. Te llevará a la cárcel, dice Jesús, pónete de acuerdo con tu hermano mientras vas de camino, porque si no te llevará a la cárcel y no vas a salir de ahí hasta que pagues el último centavo. Entonces, salir de la cárcel es una esperanza en el texto del Evangelio. Este es el mismo sentido que tiene el purgatorio. Es un periodo intermedio donde ya se alcanzó la primera parte del fin último deseado del hombre bueno, que es la gracia. La gracia ya no la pierde, pero todavía no ha alcanzado el estado de gloria y de felicidad con Dios en la casa del Padre. Se discute, pero no lo vamos a tratar ahora aquí a nosotros, acerca de que si nuestro ser alcanza su valor por su misma y propia naturaleza, según dicen algunos, apoyados en el argumento de que el alma separada es físicamente inamovible respecto a la obtención o la pérdida del fin último. Y por el contrario, más bien alcanza valor nuestro acerto por libre disposición de Dios, de modo que Dios incluso con su poder ordinario puede establecer el término de merecer o de desmerecer
antes o después de la muerte. Aquí está hablando un poco el texto de que si después de la muerte nosotros podemos ganar mérito o no podemos ganar mérito. Porque ganar méritos después de la muerte quiere decir que podemos obtener la salvación eterna por nuestro propio bien, y eso no es posible. La salvación eterna, nosotros ya tenemos un redentor que es el que nos salva. Si nosotros pretendemos salvarnos solitos, eso es arrogancia. ¿Ve? Porque no hay confianza en Dios. Entonces, la fuente de las que vamos a echar mano para tratar de suyo acerca de los adultos, a los cuales por consiguiente nos referimos ahora del modo especial, no obstante, al no exceptuar esta fuente en ningún texto de la ley, a los niños que mueren antes de luz de la razón, esta tesis tiene también que referirse a estos niños, conforme sostiene y ha sostenido siempre la tradición cristiana. Esto quiere decir que nosotros estamos tratando de los adultos que ya tuvieron una vida y ya tuvieron su conciencia y su libertad para decidir si quieren la salvación o la condenación. Pero en esta norma dice, no podemos excluir a los niños cuando tienen o no tienen uso de razón. Eso ya también la iglesia ya lo definió cuando habla sobre el destino de los niños que mueren sin el bautismo. Habla también del uso de la razón, que los niños que no tienen un uso de razón no son responsables de sus actos. Entonces, no hay responsabilidad ante el tribunal de Dios cuando una persona no tiene uso de razón. Muy bien, hablemos un poco de los adversarios, de los renegados, los protestantes en el sentido de la palabra protesta, pues que todos protestan. No me refiero a los cristianos separados, sino a los que protestan. Dice los que niegan la resurrección de los muertos, los que niegan que nosotros morimos una vez y inmediatamente después de nuestra muerte el juicio. Y la restitución o el pago a lo que nosotros merecemos, si merecemos el cielo o si merecemos el infierno. ¿Qué dicen los adversarios? Dicen los adversarios, usan la palabra reencarnación, porque no creen en la muerte y la resurrección. Prescinden de las diferencias que se dan entre ellos. Parece que coinciden más o menos con esto. Dice los contestatarios, les diría yo, el alma que sale del cuerpo moralmente manchada es infundida en orden a su purificación en otro cuerpo, bien de hombre, bien de animales, o incluso de plantas y hasta de seres inorgánicos. Una piedra se me ocurre, según las distintas teorías, ¿verdad? Y en verdad de modo sucesivo en distintos cuerpos en un periodo de diferente duración, según estas teorías raras anticristianas. Estamos hablando de los que piensan en la reencarnación. Dicen que el alma, cuando está en pecado, pasa a otro cuerpo, o a un animal, a alguna planta o a alguna piedra. Eso es lo que dicen ellos. Esta misma idea de origen desconocido, esta idea de la reencarnación, surge al parecer en la India, extraída ahí del brahmanismo por el budismo. Después pasó a Grecia, donde se la anexó la religión órfica. Igualmente tuvo como seguidores a Pitágoras, a Empédocles, a Platón, del cual tomó esta teoría Plotino, y en general los neoplatónicos. Según muchos cátaros, todas estas son sectas heréticas, los cátaros la sostuvieron también en los siglos XIII y siguientes.
comenzó a propagarse en Occidente, o sea, en la Europa occidental, esta idea de la reencarnación y se propagó hasta nuestro siglo, encontrando cabida en muchos espiritistas, sobre todo en los teosofismos y el antroposofismo, antrópogo, teósófogo. El orfismo, hablando de órfica, de esta religión órfica, es una corriente religiosa de la antigua Grecia relacionada con Orfeo, un maestro de los encantamientos, que al poseer elementos propios de los cultos mistéricos, se les suele denominar también como misterio órfico. Son cosas de encantamiento, de brujería, de espiritismo más que espiritualismo. Es espiritismo. Ahora, los defensores de la apocatástasis o restitucionismo establecen una restauración final, o sea, que las almas de los condenados van a ser restituidas definitivamente después de algún tiempo, mediante la conversión de estas almas a la amistad con Dios. Pero esta es otra brutalidad de estas teorías apocatástasis, restitucionismo. Creen que los condenados en algún momento de la eternidad van a salir del infierno porque van a restituir su amistad con Dios. Pero eso es mentira. Eso es mentira porque ya la decisión que tomaron es contra Dios y por toda la eternidad van a estar maldiciendo a Dios desde siempre y por siempre y para siempre. En una eternidad sin fin estarán los condenados en el infierno. Esta idea la atribuyó ya a Orígenes San Jerónimo. Y hoy los autores generalmente se la atribuyen también a Orígenes. Sin embargo, otros le defienden o lo excusan de diversas maneras. Dice que Orígenes parece que era un teólogo católico, bueno, pero no lo hicieron santo por estos defectos de su doctrina, ¿verdad? Porque parece que él creía en la reencarnación. Por lo menos en cuanto que o bien no consta claramente su pensamiento, o bien que en cuanto que dice que él mismo, obrando con rectitud de ánimo y queriendo mantenerse siempre en la ortodoxia, Orígenes planteó estas cuestiones de un modo meramente hipotético para después hacer su análisis. Y a lo sumo se equivocó sin darse cuenta. Entonces por eso que también a Orígenes, este es un padre antiguo de la iglesia, se le reconoce su doctrina ortodoxa, aunque como con hay otros errores que le encontraron, por eso no lo hicieron, no lo declaró pues la iglesia santo, ¿verdad? Ciertamente en el oriente y en el occidente la iglesia fue aceptada la teoría de los originistas y por muchos otros. De citar algunos padres que tal vez hayan admitido esto, por lo menos hasta cierto punto, así diríamos, Dídimo Alejandrino, Clemente Alejandrino, Gregorio Niceno, San Gregorio Nacianceno, San Jerónimo, San Ambrosio. Lo que pasa es que acuérdense de que en los primeros siglos del cristianismo, la ortodoxia de la fe y de la doctrina estaba en su proceso de formación. Entonces no podemos achacarle que ellos también aceptaron esa teoría de la reencarnación, sino que ellos escucharon, analizaron, al final pues se dieron cuenta que no, pero que en un principio pues sí la tomaban en cuenta pues en su análisis. Pero ninguno, dice la Iglesia Católica, ninguno de ellos aprobó la reencarnación. Por supuesto que no. Finalmente, esta idea
que la hicieron suya los anabaptistas y los socinianos, son dos sectas que proceden de Martín Lutero, hoy se encuentra en la profesión de muchísimos protestantes, sobre todo, según Ritchie, de los liberales y otros como Misagelis y sobre todo Barth, que es otro teólogo protestante, ¿verdad? Hay quienes piensan también que Orígenes, estamos hablando del padre antiguo de la iglesia, enseñó la circulación sucesiva de los espíritus en la virtud al pecado, ¿verdad? Al cuerpo, al castigo, a la bondad, por conversión, a la felicidad. De nuevo al pecado, o sea, era un círculo vicioso cerrado, según lo que da a entender Orígenes, ¿verdad? Bien, la circulación temporal, según otros, de manera que se alcanza finalmente el definitivo estado de felicidad, y una circulación indefinida a lo largo de los siglos, según otros. Sin embargo, Orígenes pues no defendió la reencarnación. Por otra parte, los origenistas del siglo IV al siglo VI parece que se volvieron más hacia el restitucionalismo que a la palingenesia, o sea que la restitución al final de la vida y pues la muerte y el juicio antes que la reencarnación. Esa es la situación. Un poco complicado este lenguaje, porque fíjense ustedes que a partir de eso también la misma redacción de este documento está un poco medio difícil la lectura. Yo sé todas estas cosas, pero yo siempre tengo que guiarme, ¿verdad?, por un texto para ir explicando cronológicamente toda la realidad, pues, que se analizó a través de la historia de la iglesia en este tema de la escatología, de los novísimos del hombre, ¿verdad? La muerte, el juicio, el cielo y el infierno. Respecto a los padres que ya indicamos, los cuales se citan como tal vez interesados en el origenismo, eso lo veremos tal vez si acaso más después. Los adversarios anteriores se les aproximan en parte otros teólogos protestantes que sostienen que aparte de los pecados plenamente mortales en cuanto que proceden de un estado de muerte y de corrupción moral y que deben de ser castigados con penas eternas, se dan otros pecados, los cuales no pueden ser compatibles con la gracia santificante, pero no obstante el alma va al infierno después de la muerte a causa de estos pecados no mortales, pero para ser puesta en cierto estado de prueba, a fin de que si se convierte vaya al cielo y en caso contrario permanezca por fin en el infierno. Pero estas son unas teorías torpes, definitivamente. Están hablando de que los que tienen pecados no mortales pueden ir al infierno. Si nosotros ya tenemos con la doctrina católica de que los que mueren sin pecados mortales, pero con pecados veniales, tienen un lugar preciso para purificación, que es el purgatorio, que sabemos que es un lugar, si podemos hablar de un lugar, es un lugar donde permanece la persona de una forma temporal, no es eterna, mientras que el castigo del infierno es eterno. El que entra en el infierno no sale de allí. Esa es la convicción final a la que tenemos que llegar todos. El que entra al infierno ya no vuelve a salir de ahí. Ahora, ¿qué dice la doctrina católica, la doctrina de la iglesia? Dice la iglesia, el destino eterno de las almas, bien en la gloria o bien en el infierno, se muestra como dependiendo del hecho de que ellas, las almas, al separarse de su cuerpo, estén bien en gracia o bien en pecado mortal. Ahora bien, la inmutabilidad del alma misma de este destino que no cambia, no siempre
citada expresamente en los documentos, se da por supuesto que va a ser probada con toda razón en esta tesis, al igual que en otras tesis, ¿verdad? Habla el Papa Benedicto XII, por ejemplo, en el Denzinger 530. Ustedes saben qué cosa es el Denzinger, el magisterio de la iglesia, en toda la iglesia. Dice el Papa Benedicto XII, definimos que las almas de todos los santos que salieron de este mundo, inmediatamente después de su muerte y de la purificación del purgatorio, están y estarán en el cielo y poseen la vida eterna. Definimos además, dice el Papa Benedicto XII, que la alma de los que mueren en pecado actual mortal bajan a los infiernos inmediatamente después de la muerte. Aquí no hay un intermedio para los malos. Los malos no tienen ningún intermedio. Van a ir un ratito al infierno a ver si se convierten. Nada. El que va en pecado mortal va directo y de ahí no sale nadie. Hasta aquí llegamos, pues, queridos hermanos. Vamos a continuar la próxima sesión. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.